un sacerdote fue asignado a una pequeña localidad para reabrir una vieja iglesia. Con el deseo de hacer lo mejor para la comunidad, se dispuso a restaurar el edificio. Al entrar, se encontró con que la iglesia estaba en pésimas condiciones. Decidido a oficiar su primera misa en Nochebuena, trabajó arduamente. Reparó los bancos, pintó las paredes y cambió algunos cristales. El 18 de diciembre, después de mucho esfuerzo, tenía todo listo. Sin embargo, al día siguiente, una tormenta azotó la ciudad durante 2 días. Cuando el clima mejoró, el sacerdote regresó a la iglesia y se sintió desalentado al descubrir un agujero en una de las paredes causado por una filtración. Descorazonado, limpió el suelo y sin más opciones, decidió posponer la misa de Nochebuena. En su camino de regreso a casa, vio una tienda local que hacía una venta con fines caritativos. Entró con la esperanza de encontrar algo interesante y, de paso, ayudar. Entre los artículos encontró un hermoso mantel hecho a mano, con bellos colores y una cruz en el centro. El mantel, perfectamente tejido, parecía ideal para cubrir el agujero en la pared de la iglesia. Lo compró y volvió al templo. Al llegar, notó que una señora había perdido el autobús y estaba a la intemperie en el frío. La invitó a entrar a la iglesia para que esperara allí, ya que el siguiente autobús no pasaría hasta dentro de media hora. Mientras la mujer se sentaba, el sacerdote comenzó a colgar el mantel en la pared. Una vez terminado, la mujer se acercó, visiblemente emocionada. Le preguntó al sacerdote dónde había encontrado el mantel. Él le explicó y ella pidió revisar una de las esquinas. Efectivamente, allí estaban sus iniciales. La mujer contó que había tejido ese mantel hace 35 años en Austria, antes de huir de la guerra. Había partido una semana antes que su esposo y nunca volvió a saber de él ni de su hogar. Impresionada, agradeció al sacerdote, quien se ofreció a llevarla a su casa. La mujer aceptó la oferta del transporte, pero no el mantel, dejando que éste cubriera el agujero en la iglesia. En Nochebuena, la misa fue un éxito, con la iglesia llena de fieles y un espíritu festivo palpable. Al final, un hombre permaneció sentado, mirando al frente. El sacerdote se acercó y el hombre le preguntó sobre el mantel, que era idéntico al que su esposa había hecho años atrás en Austria. Conmovido, el sacerdote llevó al hombre a la casa de la mujer, donde presenciaron la más hermosa reunión de Navidad inimaginable, un reencuentro inesperado y milagroso. Esta historia, relatada por el padre Rob Reid, es un testimonio de cómo Dios actúa de manera misteriosa. Nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está presente. Las casualidades no existen. Hay un propósito divino detrás de cada acontecimiento.